estábamos explicando el valor de la pedagogía, cómo la pedagogía tenemos que entenderla. Al entender cómo funcionan estas cabecitas, la relación maestro-alumno, profesor-participante va a ser mejor. A veces nos topamos con cosas en el aula que con un poquito de psicología lograríamos cosas diferentes. Pero al no entender, el maestro está indefenso y no sabe. No digamos cuando alguno de estos chicos tiene alguna necesidad especial de educación. Tienen alguien con déficit atencional, alguien con algún problema emocional, que uno tiene que entender. La psicología nos va a ayudar a entender qué es lo que necesita este chico diferente para poder sacar su potencial, para que intencionalmente pueda darlo. Y por supuesto, entenderemos cómo se da este proceso de aprendizaje en ellos, que va a ser de diferente manera para cada uno. Obviamente, si la competencia es sumar, pues todos tendrán que tener un nivel de suma, pero el resto de cosas que están aprendiendo, que tienen que ver con su voluntad, que tienen que ver con su capacidad de trascender, se podrán entender de una manera más clara si los educadores tienen claro cómo funciona la parte humana, cómo funciona nuestra psique, cómo somos por dentro. Otro aporte de la psicología que nos puede servir para entender por qué las personas en el aula, en la empresa, en su vida, actúan como actúan, porque a veces no se entiende por qué se está logrando, por qué los niveles de aprendizaje no se dan. Yo estoy haciendo bien mi didáctica, estoy haciendo bien mi tema pedagógico, pero no logro llegar al aprendizaje. Pues hay que conocer un poquito más de la persona humana y a dónde nos lleva. Y a mí me gusta este modelo en el cual, pues, hoy en día solemos hablar mucho de que tenemos que desarrollar ambientes de libertad. Y por supuesto que así es. Lo que pasa es que hay que entender bien el concepto de libertad, porque el concepto correcto de libertad es la autodeterminación hacia el bien. La libertad es la autodeterminación al bien. Y entonces entramos, como hablábamos antes, en la psicología, proceso intencional de mejora. La clave aquí está en que se dé esta autodeterminación para el bien. Esa es la verdadera libertad. Pero hay que comprender qué es lo que pasa en la persona humana, en sus decisiones y en su actuar. Y aquí pues hay un modelo que me llama la atención y me sirve un poquito no me sirvo, por supuesto. Acá Aristóteles decía que el fin último de toda la persona es la felicidad. Se lo decía a Nicomaco, lo dice en el libro Ética de Nicomaco, en lo define el fin último de la persona humana es la felicidad. Y eso es algo que lo podemos ver. Y la psicología nos ayuda a entenderlo. Hasta la persona que se ha pegado o decide pegarse una pistola en la sien y jalar el gatillo, cree, primero, que es libre de hacerlo. Y luego, que ese acto lo va a llevar a la felicidad. ¿Por qué? Porque ha decidido que muerto es más feliz que vivo. Por ende, este actuar, que es lo que está entre esta flecha y la felicidad, es correcto. Si lo vemos fríamente, pues podría sonar hasta un razonamiento lógico, pero todos estamos claros que el suicidarse es un acto gravemente contra la moral. Pero ¿qué es lo que hay aquí en medio? Entonces la psicología nos permite, para entender que estos actos que se dan de manera libre, ¿qué es lo que pasa en el cerebro humano para poder llegar a la libertad y a la felicidad? ¿Qué es entonces la felicidad? ¿Qué es la felicidad?
Aristóteles le dice a Nicomaco que es la posesión estable del bien supremo, en donde la clave es el bien. Autodeterminación al bien, la felicidad es el bien supremo, de manera estable, vamos bien, libertad con felicidad. Ahora la siguiente pregunta, hay que recordar que Nicomaco le pregunta esto a Aristóteles siendo niño. Y como buen niño uno pues está invadido de muchos porqués, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es entonces el bien? El bien es lo que perfecciona una naturaleza. Ajá. Y entonces la pregunta lógica es, ¿qué es una naturaleza? Y la definición es la esencia conforme al principio de operaciones. Esencia conforme las operaciones. ¿Para qué fui hecho? ¿Para qué? Y esto, nada, parece que se salió de la educación, pero vamos a ver, les voy a dar cómo este modelo, que es mi propuesta, para que podamos entender y aplicar la psicología en el aula, nos va a ayudar de la mejor manera a ayudar a nuestros estudiantes, para que todas sus acciones, sus decisiones, ya entendiendo cómo funciona su psique, cómo va de la realidad a la voluntad, cómo la didáctica, la pedagogía y el aprendizaje están correlacionados con la psicología, y ahora cómo su actuar libre, cómo los va a autodeterminar al bien. Un ambiente de libertad. Pero, si bien este es el paso primero, los actos son libres, y por eso es que es intencional la educación requiere que sea un acto libre, hay que entender qué más hay. Y hay tres grandes maneras que hoy he puesto en la que las personas se pueden operar en sus actos. Realmente son cuatro, pero vamos a entender por qué la cuarta no la tomamos en cuenta. Porque una persona puede actuar y tomar una decisión y lo que lo esté presionando a esto sea la fuerza. Y si fuera forzado, automáticamente estaría anulando su libertad. Entonces una decisión que es forzada, por principio no es libre. Por eso es que la educación a la fuerza no funciona. Si tú no entiendes que la educación a la fuerza impuesta no funciona, no, pero es que es la época del látigo y en un momento. Puedes tener en apariencia que está funcionando. Pueden incluso estar recibiendo mucho conocimiento, pero ¿cuál va a ser su actitud y su actitud? Y hablamos de la competencia. Entonces hay que tener cuidado con la fuerza. Pero los otros tres es, y lo vemos mucho, y este es un estudio que hizo Viktor Frankl en dos de sus libros, El hombre en busca del sentido y En camino hacia el vacío existencial. Habla de este análisis y habla tres cosas. El pensamiento del todos, en el cual me gusta a mí hablar un poco del pensamiento de Jung, de Carl Jung, un gran psicólogo. El hacer por poder, que es un poco de lo que Adler nos presenta, y el hacer por placer, que quizás sea el más conocido, que es lo que Freud nos plantea. Entonces la persona libremente puede moverse porque todos lo hacen, todo el mundo lo hace. Oye chico, mira, ¿y por qué vienes vestido de esa manera al aula? ¿Por qué estás copiando en el examen? Ay, profe, mire, porque todos lo hacen. Entonces como todos lo hacen, pues esa debe ser la manera para llegar a la felicidad, porque eso, pues, bueno, ok, todos, por supuesto, que el definir que todos lo hagan no es en sí mismo ni bueno ni malo, hay mucho más. El definir en sí mismo que todos hacen algo no es ni bueno ni malo. Puede ser que hayan cosas que hagan todos que sean buenas, no necesariamente que todos lo hagan es malo, pero vamos a seguir
El poder. El psicólogo Adler habla de la posesión del poder. Hago las cosas porque puedo. ¿Por qué copias? Porque puedo. ¿Por qué es que robas? Porque puedo. Tengo poder de hacerlo, claro, hay poder bueno. ¿Por qué estás donando este dinero? Porque puedo. ¿Por qué estás ayudando a tu amigo? Porque puedo. El placer. Cuando nuestros alumnos se mueven por el placer de hacer las cosas. ¿Por qué haces esto? Porque estoy en la sed y en la búsqueda del placer. Freud concretamente hablaba del placer sexual. Pero hay que entender el placer en todo su ámbito. Que el placer, al igual que todos lo hagan, el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Podemos actuar movidos por el placer. Y el placer nos puede llevar hacia la felicidad, sí, por supuesto. Pero no es el único. Hay más cosas entre la libertad y la felicidad que no son solo el placer. Y entonces, estos generan en la persona humana una satisfacción. Una satisfacción. ¿Una satisfacción de qué? De lo que ya hemos visto, de su apetito, y le llena. Hizo porque todos lo hacen, porque podía, por el placer que le brindaba, y genera una satisfacción. La sola satisfacción me sirve para juzgar si ese acto humano era bueno o necesito algo más. Hay que poner a prueba el modelo. Y entonces podemos decir, bueno, la satisfacción. A ver, yo vi una vez el ejemplo de un asesino y decía la persona de la que me ayudó a construir este modelo, decía, bueno, a ver, veamos. ¿Cuál es el trabajo de un asesino? Matar. Y matar, y lo hace bien. A todos les pega el tiro en la frente. Lo hace bien, puede, le genera satisfacción, entonces eso lo va a llevar a la felicidad. Por supuesto que el ejemplo es tétrico, no los lleva a la felicidad, pero ¿cómo probamos que eso está mal? Porque la sola satisfacción, placer. Oye, mira chico, pero ¿por qué te andas enamorando con todas las señoritas del aula? ¿Por qué andas buscando todo? Porque puedo. Gracias a Dios tengo buen físico y estoy buscando el placer y me da satisfacción. Aquello es la felicidad. ¿Cómo sacamos a un joven o a un adolescente de ese modelo donde su sexualidad la reduce a una pura genitalidad? Entonces la satisfacción no es solo, así como no solo la libertad, no solo entender por qué, no solo entender la satisfacción, tiene que haber más cosas. Y este psicólogo Viktor Frankl expone que el acto humano al final va a causar dos sensaciones o dos, no sé, en el hombre. Esa satisfacción, cuando tiene un contenido y llena a la persona, satisface esto que está aquí en medio, que es su intimidad, su corazón, su ser dentro, ¿verdad? Esa satisfacción con contenido se llama alegría. Y la alegría tiene como consecuencia la felicidad. No importa si lo has hecho porque todos por poder o por placer, si ya vimos que esto se puede entender en una connotación correcta. El placer, incluso el placer sexual dentro del matrimonio, es una maravilla. Da una satisfacción que nos da la alegría y nos lleva como consecuencia necesaria a la felicidad. Pero ese mismo placer sexual fuera del matrimonio a veces casi nos deja con lo que decía Franklin, el vacío existencial, que es el paso 4 del tema. Ver, ¿esta satisfacción me dejó alegría o me dejó vacío existencial? ¿Qué es el vacío existencial? Es ese sentimiento de vacío adentro. Y el problema es que la única manera de llenar ese vacío, y eso es importante entenderlo, me gusta el postulado que hace Franklin, es volver a cometer el mismo acto por el cual llegué a ese vacío. Y entonces resulta que la persona hace un acto que va contrario a su felicidad,
quizás le da una satisfacción temporal, lo deja con el vacío existencial y lo llena cometiendo otro acto y otro acto. Y el problema de esto es que es insostenible, porque tenía 0 y ahora llega a su nivel de placer a 5. Estamos aquí, en la satisfacción. Pero luego llega el vacío existencial, que no solo lo lleva de 5, sino lo baja ahora a -5. Eso significa que la siguiente vuelta tiene que llegar a 10. Y va a caer a -15. Y así, y es insostenible, autodestruye a la persona. El vacío existencial consume. Por eso es que vemos a la gente perdida en los círculos. Y esto es lo que se conoce en psicología como el círculo vicioso. Está la persona atrapada. Y muchas veces vemos esos círculos viciosos en la educación. Hay gente que no ha entendido por qué tiene que hacer, por qué tiene que educarse y se pierde en el tema del vacío existencial. Se pierde. Y esto corta la libertad completamente. Corta la libertad. Y al ya no ser libre, al anular la libertad, ya no podemos llegar al bien, porque hemos definido, y la libertad se define como la autodeterminación al bien. Entonces, si ya no hay libertad, no voy a ser capaz de autodeterminarme. ¿Por qué? Porque caí en un vicio, perdí la capacidad de razonar por sí. Nunca voy a llegar al bien. Ahora, ¿cómo romper estos esquemas? Y muchas veces, en este proceso, la conciencia se atrofia, porque cada vez que le damos una vuelta a este ciclo, la conciencia tiene menos capacidad de entender el bien, porque en esta frontera está la conciencia. Ya no es capaz de trascender y va engañando a nuestra voluntad, presentándole algo que no es correcto en forma de bien, y se daña, y con cada vuelta se va dañando y más. Y entonces lo que tenemos que ver es la consecuencia. Yo suelo decir que si el mal fuera como la energía eléctrica, todos seríamos buenos. Si a la primera vez que nos equivocáramos en una decisión mal tomada buscando la satisfacción, recibiéramos un toque eléctrico como el que nos da el tomacorriente, sería evidente que la consecuencia negativa es inmediata, porque obviamente cuando el círculo se rompe y nos llega la consecuencia, todo el mundo se da cuenta. El que está mal estudiando y no le pone atención y no entrega las tareas y siente que todo va muy bien, pero de repente ¡pum!, la consecuencia, perdió la clase. Ahí lo entiende, pero ¿y qué pasó aquí? Y muchas veces como educadores no sabemos identificar que nuestros alumnos están entrando en este círculo antes de llegar a la consecuencia. Que no sufran la consecuencia, aunque a veces es necesario, sino que sepan salir, que sepan convertir, llenar este vacío existencial como un acto correcto de alegría que los lleve hacia el mal. Pero el modelo, a pesar de que el paso número 4 es diferenciar entre la alegría y el vacío existencial, y el paso 5 es poder ver las consecuencias, aún con todo y eso, se puede torcer tanto la voluntad de la persona humana que llegue a ser incapaz de darse cuenta que está haciendo bien y que está haciendo mal. Y entonces, aquí es donde entra la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Y aquí aprendí una serie de reglas, que son las que pongo en el modelo, para poder ayudar a nuestros alumnos. La primera de las reglas para poder diferenciar, porque yo puedo confundirme entre alegría y vacío existencial, especialmente si estoy en el círculo vicioso. Y por supuesto, en la alegría, arriba, se da el círculo virtuoso. Y una vez un alumno en una clase explicando este modelo me decía, oye, pero entonces el círculo virtuoso también quita la libertad, porque entonces estamos obligados a actuar. Pero en un momento, la virtud, que es el hábito operativo, bueno, es voluntario. Yo puedo virtuosamente regresar aquí, pero no he cedido mi libertad a algo. Cuando yo caigo en el círculo vicioso, este vacío existencial necesita llenarse.
Y entonces he cedido mi libertad al poder, al placer, al querer, al tener, al vicio. Entonces, ¿qué hago para diferenciarlo? El primero, como hemos dicho, que la felicidad es la posesión estable del bien supremo, que el bien es lo que perfecciona una naturaleza y que la naturaleza es la esencia conforme al principio de operaciones para lo que fue hecho. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿esto te perfecciona? ¿Te hace mejor ese comportamiento que estás teniendo en el aula? ¿Te hace mejor ese acto que estás tomando? Ah, sí, claro, me perfecciona. Porque nadie puede hacer los chivos como yo los hago, o nadie puede robar el examen sin que la maestra se dé cuenta. Yo soy mejor, soy bueno. Y eso puede pasar. El paso 6. Puedo confundirme si solamente me perfecciona. Y entonces pasamos al paso 2, que es llevar este comportamiento a un todo. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos ese comportamiento? ¿Qué pasaría en el aula si todos nos robáramos el examen? ¿Qué pasaría si todos copiáramos? Si todos no estudiáramos? Si todos... pues si todos lo hiciéramos, pues yo no sé, se va poniendo más complicado. Pero con todo podría alguien decir, pues seríamos la mejor clase de Guatemala, todos sacaríamos 100. ¿Ok? Todavía me puedo equivocar. Entonces hay otro paso más. Y es lo que yo he denominado el paso de la luz y de la oscuridad. ¿Por qué? Porque el bien siempre opera en la luz y el mal en la oscuridad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Te perfecciona copiar? Sí, me perfecciona. Si todos copian en el aula, todos seríamos más buzos. A ver, ¿y qué pasaría si en el periódico del colegio, si en la portada del diario de mayor circulación o en el perfil de tu Facebook saliera el momento en el que te estás robando el examen? Saliera el momento en el que estás copiando. Si ese 100 que le llevaste a tu mamá se enterara que fue falseado. Porque el bien siempre opera en la luz. En cambio, si lo que sale es ese examen y te vas a ver tú estudiando en la noche, desvelándote, luchando, y por eso sacaste 100, estarías orgulloso, porque el bien opera en la luz, el mal opera en la oscuridad. Pero con todo y eso, mi conciencia puede estar tan dañada que me equivoque. Cuarto paso, tiempo. ¿Qué pasa si esta manera de vivir la extrapolamos en el tiempo? Puede ser que este grado, puede ser que este momento tú copiando, no entregando las tareas, no haciendo bien la cosa, ahí vaya saliendo. Y que yo como educador no me di cuenta y vayas caminando. ¿Qué pasa? ¿Vas a llegar hacia la universidad? ¿Vas a llegar hacia la empresa? ¿Cómo vislumbras ese mismo actuar a lo largo del tiempo? ¿Crees que te va a perfeccionar? Y como lo que se trata es de hacer ver la consecuencia, una manera es ver cómo otros que ya han recorrido este tiempo terminan. Ahora está este documental de los ricos y famosos que se ve y dice, bueno, se ve el rico en un helicóptero, en un volver, y después se ve cómo terminó. O el narcotraficante que tenía una vida de placer, de poder y de opulencia, pero ahora está en la cárcel o muerto. Como otros en el tiempo que están actuando como tú han tenido su consecuencia. Y todo para llevarnos a la consecuencia. ¿Por qué? Porque la educación es intencional y la libertad también. Y al entender como educadores este modelo que he presentado yo hoy, creo, en mi opinión, que podemos tener una mejor manera para ayudar a los alumnos, a nuestros participantes, porque hemos entendido que la educación es un proceso intencional de mejora, que la persona humana debe estar al centro de la educación. Es un alguien, no es un algo, y ese alguien tiene una manera de entender la realidad a través de sus sentidos externos, que le pasa a sus sentidos internos, a sus pasiones, a su inteligencia y a la voluntad
para mover esa voluntad. Que una vez entendemos eso, vamos a poder desarrollar competencias correctas, una didáctica correcta para tener la pedagogía ideal y que el aprendizaje se dé como creemos, conociéndonos a nosotros y conociéndolos a ellos, a nuestros alumnos. Y entendiendo este modelo en el que podemos decidir, con los pasos completos, entendiendo la libertad, por qué lo hacen, la satisfacción, sabiendo diferenciar entre alegría y vacío existencial, sabiendo ver las posibles consecuencias y pasándolo por estas reglas. Y por último yo le agrego un paso 7, y es que todo acto libre siempre debe ser responsable. Si soy libre, soy responsable. Viktor Frankl decía que debería haber la estatua de la libertad en una costa y la estatua de la responsabilidad en la otra costa de Estados Unidos. Porque muchas veces nos gusta actuar sobre la libertad, pero no sobre la responsabilidad. Porque el desarrollo que llegues con este modelo que la psicología nos ha presentado a través de lo que estudia y lo que presentó cada uno de los grandes psicólogos y la manera en que está esquematizado, creo que nos ayuda, pero no podemos olvidarnos de la responsabilidad. Entonces, para concluir, el papel de la psicología en la educación es poder entender a la persona humana, poder saber que ese alguien que tenemos adelante es nuestro trabajo, desarrollar su voluntad, que quiera, proceso intencional de mejora. Si tu alumno quiere, va a haber educación. Si tu alumno no quiere, difícilmente hay educación. Tal vez vas a transmitir conocimiento, sí, pero ese conocimiento no va a ayudarle a ser una mejor persona. Y la educación es ayudar a ser mejor persona. Por lo menos el modelo de educación que tenemos en esta escuela. Muchas gracias por haber estado hoy en esta clase y espero que este modelo nos sirva para mejorar.